Tengamos en cuenta que la comprensión lectora es un proceso complejo, ¿cierto? Que surge de la interacción entre el lector y el texto, ¿no? Y que para que ese proceso sea eficaz, deben de intervenir ciertas habilidades que a continuación voy a presentar. No olvidemos que en este proceso se debe de hacer un lector o se debe de tener una posición crítica, se debe de ser un lector activo y evitar la manera de leer en modo automático, como esperando que el texto me entregue, que el texto me dé toda la información procesada y lista para ser inmediatamente comprendida. Es lo opuesto. Yo como un lector activo debo de construir y darle sentido al texto. Entonces miremos cuáles son estas habilidades que intervienen dentro de este proceso. Tenemos primero el identificar que se supone reconocer la información, los elementos, los conceptos, procedimientos de orden textual, ¿cierto? Los elementos textuales, lingüísticos o literarios que se encuentran presentes en el texto. Dos, inferir. Inferir, derivar información que está implícita desde la información explícita contenido del texto, hacer visible lo que está implícito en el texto. Otra habilidad es la de sintetizar, ¿cierto? Que significa determinar la idea o las ideas centrales de un texto o de un fragmento del texto para elaborar pues una reformulación o una reconstrucción del contenido original. Otra es el relacionar, ¿sí? Es establecer unas conexiones entre dos o más partes o fragmentos del texto o de los párrafos, ¿no? Relacionar párrafos. Otra habilidad es interpretar, determinar la función o la finalidad de un elemento del texto para atribuirle un sentido de lectura coherente y de esta manera que se haga significativo, de esta manera que digamos que ese elemento me diga algo o me permita a mí decirme algo a propósito del texto, ¿cierto? Es un elemento de lectura coherente con el contexto de lo leído. Evaluar, formular un juicio de valor, asumir una posición crítica frente a lo que estoy leyendo eh, con relación a la información presente en el texto, al propósito, a la forma del texto y a la posición del emisor y su intención comunicativa. Entonces miremos de qué forma leo un texto, ¿cierto? Y aplico estas habilidades de comprensión lectora. Entonces, para leer un texto comprensivamente, lo primero que debo tener en cuenta es que necesito ser un lector activo del que mencioné al principio, a lo largo de toda la lectura, consciente de que la comprensión se logra es en la interacción que yo tengo o que yo establezco con lo que voy leyendo. Entonces, en este sentido, un lector activo debe asumir una actitud de diálogo y de involucrarse con lo que está leyendo como si fuera una conversación con el texto, ¿cierto? Además, antes de comenzar a leer, tener claro unos objetivos de lectura, por qué leer el texto, para qué lo voy a leer, ¿no? Debe de activar sus conocimientos previos en relación con el texto. ¿Qué sé sobre este tema? ¿Qué conocimientos puedo relacionar con la forma o estructura del texto, ¿no? Es decir, otros textos con esta misma estructura que yo ya conozco y los voy a relacionar, ¿no? Lograr separar y distinguir las ideas que propone el texto de las ideas que yo como lector le agrego. Esto tiene que ver con lo que sé, con los valores, con mis opiniones que ya tengo preestablecidas. Y monitorear la lectura, el lector activo debe monitorear la lectura distinguiendo los aspectos que comprende de los que no comprende. ¿Qué ideas son importantes en este párrafo? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué me dice? ¿No? Además,
debe de aplicar métodos y procedimientos que le puedan ayudar a comprender lo que resulta dificultoso. Entonces, preguntas como, por ejemplo, ¿qué me dice el contexto sobre el significado de esta palabra que conozco, que no conozco? ¿Qué concepto es el que se repite en este párrafo? ¿No? Hacer predicciones, además, sobre lo que podría ocurrir, qué postura asumirá el autor frente al tema, qué sigue a continuación, cómo va a reaccionar este personaje frente a esta situación o frente a este posible acontecimiento. Y finalmente, un lector activo debe formular opiniones, sacar conclusiones y emitir juicios de valor sobre lo que ha leído. Estoy de acuerdo, qué puedo concluir de lo leído, qué aspectos me parecen dudosos, poco creíbles o poco confiables, por ejemplo.